Seguimos el capítulo 158 sobre las leyes del Netilat Yadayim y nos dice el Shulchan Aruch en la ley 2 que hay quien dice que si la persona va a comer menos de la medida de un cabetzá, que es la medida de un huevo, entonces la persona hace Netilat Yadayim sin decir la verajá de al Netilat Yadayim. Y como nos explica el Mishnah Berurah, que hay una duda, siendo que todo el motivo por el cual hacemos Netilat Yadayim es por asuntos de impureza, para que los Kohanim no impurifiquen, y dijimos que también todo el pueblo de Israel lo hace para que los Kohanim estén acostumbrados, y siendo que en las leyes de impureza, si una comida tiene menos de la medida de un huevo, no recibe impureza, entonces según eso, no hacía falta hacer Netilat Yadayim, porque no va a haber aquí las leyes de impureza. Pero, por otro lado, siendo que el Bikat Hamazon, que es cuando uno está comiendo el pan, se dice incluso de la medida de Kazai, que es la medida de una aceituna, entonces dice aquí el Mishnah Berurah que tal vez lo hacemos diferencia y decimos que así como el Bikat Hamazon se dice incluso que uno coma únicamente la medida de una aceituna y no hay que llegar hasta la medida de un huevo, entonces también con respecto a Netilat Yadayim no vamos a hacer diferencia y también lo vamos a obligar, siendo que hay duda. Entonces decimos que hagan Netilat Yadayim sin brajá, porque ya hemos dicho varias veces que con respecto a la brajá nosotros tenemos aquí Safek Berajot, que tenemos duda si hay que decir o no, entonces decimos que mejor es no decir. Pero la brajá no impide la acción de la Netilat, por eso decimos que hagan la Netilat sin decir la brajá. Y hay que saber que todas estas medidas en teoría son según el volumen, pero para que uno las pueda entender de una forma mejor, entonces lo han dicho en gramos, en la medida, y dicen que Kazait viene siendo aproximadamente 28 gramos, y el cabezá es el doble, el huevo es el doble, que sería 56 gramos. De todas formas, en muchos de los libros de la ley de Brajot hay ya todo tipo de fotos, cuánto es más o menos la cantidad que uno debe comer para que se considere kazait o cabezá, y según eso también hace diferencia por ahora en esta alajá. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que en la ley 3, que si la persona come menos de la medida de kazait de una aceituna, entonces hay quien dice que no hace falta hacer Netilat Yadayim. Y según lo que vimos antes, se entiende muy bien, porque todo lo que hemos dicho que tal vez menos de cabeza es porque, siendo que con respecto a Bikat Hamazon, la verdad después de comer pan se dice a partir de la medida de una aceituna, entonces así también dijimos con el Netilat Yadayim. Pero si la persona va a comer menos de la medida de una aceituna, que no tiene que ser Bikat Hamazon, entonces tampoco hace falta hacer Netilat Yadayim del todo. Así opinan Shulchan Aruch y así opinan varios comentaristas, como nos trae aquí el Mishnah Berurah. De todas formas, trae el Mishnah Berurah que hay otros comentaristas como el Lehem Hamudot, el Magen Avraham, el Euraba y otros, que ellos opinan que incluso que la persona coma menos de kazait, menos de la medida de una aceituna, también tiene que ser Netilat Yadayim, por supuesto, sin decir verajá. Y concluye el Mishnah Berurah que siendo que hay discusión, entonces la hatjila es preferible que la persona sea rigurosa y haga Netilat sin decir la verajá. Ya de por sí también nos dice el Rab Or Lezion que si la persona tiene pensado comer su buena medida de pan, pero ahorita quiere nada más un poco picar un poquito de pan, de tal forma que ahorita no va a comer ni siquiera kazait. Dicen que en ese caso, siendo que la persona tiene planeado después seguir comiendo, entonces decimos que la primera comida se junta con la última comida, entonces ahí seguro que tiene que ser Netilat Yadayim con brajá, como el caso normal. Nos sigue diciendo aquí en Mishora la siguiente pregunta. Hay casos donde cuando la persona come pan, no tiene que decir verajá sobre el pan. ¿Y cuál es el caso? Dice Mishnah Berurah, si la persona come algo que es muy salado, de tal forma que lo que viene a comer pan es solo para quitarse lo salado de la boca, en ese caso el pan viene siendo tafel, viene siendo secundario, y está escrito más adelante que en ese caso no se dice verajá sobre el pan, sino se dice verajá, por ejemplo, si tiene un pescado muy salado, dice shakol por el pescado y no dice verajá por el pan. Pero, ¿qué pasa con respecto a Netilat Yadayim? Trae el Shulchan Aruch sobre el tema de Netilat Yadayim, trae discusión. La pregunta es si con respecto a Netilat Yadayim también decimos que es como si se anularía al pescado, entonces no hacía falta, pero por otro lado podemos decir no, al fin y al cabo, la ley de impureza, que es por la razón por la cual se hace Netilat, no tiene nada que ver con el tema de que se hace secundario al pescado. Entonces, nos trae aquí esa discusión. De todas formas, termina diciendo el Mishnah Berurah que si la persona en este caso va a comer menos de la cantidad de kazait, entonces aquí seguro le vamos a decir que no haga Netilat del todo,
Porque siendo que antes dijimos que había discusión, si menos es kazait hay que hacer Netilat Yadayim, dijimos por supuesto sin verajá, pero hay discusión si del todo hay que hacer Netilat Yadayim, y en este caso que la persona lo está comiendo como secundario en el ejemplo que dijimos del pescado salado, entonces puede ser que ahí también dijimos que hay discusión. Entonces, siendo que hay una doble discusión, le decimos que en ese caso no haga netilá. Pero si la persona va a comer kazait o cabeza, incluso que lo está comiendo como secundario para quitarse los salados del pescado, de todas formas en ese caso decimos que haga netilá por la duda y por supuesto sin decir verajá. Y trae aquí también más adelante el nombre de los Aharonim que dijeron el nombre del Shlaka 2, que de por sí es preferible prevenir llegar a esta situación de cuando una persona está comiendo algo salado, comer un pan detrás de eso para quitarse los salados, porque de por sí todo depende si la persona lo está comiendo únicamente para quitarse los salados o también para saciarse. Y si lo está haciendo para saciarse, tendría que decir su verajá normal de amotzi y todo. Entonces, siendo que es un poco difícil saber cuándo la persona lo está comiendo solo para quitarse los salados y cuándo también para saciarse, entonces es preferible prevenirse de este último caso que dijimos. Nos sigue siendo en Shulchan Aruch, en la ley 4, la siguiente alajá que se llama Tibuló Bemashke, que si la persona está comiendo algo que está mojado con uno de 7 líquidos que vamos a seguir, entonces en ese caso también la persona tiene que hacer netilá sin brajá. Quiere decir que esa comida está mojada con 7 líquidos, que la forma de recordarnos en hebreo es Yad Shahat Dam, y que viene siendo vino, miel, aceite, leche, rocío, sangre y agua. Esos son los 7 líquidos. Entonces, si tenemos una comida que está mojada de uno de esos 7 líquidos y no se secó el líquido de la comida, sino todavía está ese líquido, incluso que la persona no va a tocar donde está el líquido, tiene que hacer netilá sin brajá. Y la aplicación nos dice en Mishnah Berurah que a pesar de que vamos a ver más adelante que cuando una persona va a comer una fruta o una comida no hace falta hacer Netilat Yadayim, de todas formas en este caso se hace falta porque todo es con respecto a leyes de impureza. La ley es que en cosas que no son sagradas, entonces uno no puede, las manos no pueden llegar a impurificar la comida, pero si hay líquido, en este caso las manos pueden impurificar el líquido y el líquido impurifica a la comida. Por eso en este caso hace falta hacer netilá. ¿Qué usted considera que está con un líquido? Nos dice Meshura también que si la persona sumergió verduras o frutas en agua para limpiarlas, todo eso también se considera que está sumergido con líquido, eso que tiene líquido, y también hace falta hacer netilá. De todas formas, si tenemos comidas que no es lo normal de que estén mojadas o estén sumergidas, entonces en ese caso no hace falta hacer netilá. ¿Por qué? Porque hay una regla que nos dice que algo que no es frecuente, los hajamim no hicieron decreto, y siendo que esto es un decreto de los hajamim, entonces no hace falta. De todas formas nos dice Rosh Hashanah Noibach que si hay tipo de frutas o verduras que lo común es sí sumergirlo, sí que tengan líquido, pero ahora le puso un líquido que no es lo normal, entonces en ese caso sí estoy obligado a hacer, porque normalmente es una verdura o una fruta que sí se le moja con alguno de estos líquidos. Y el ejemplo que trae sobre el carpaz que comemos en Pesaj, a pesar de que no es lo cotidiano, no es lo normal que se remoja el agua con sal, de todas formas, siendo que el carpaz sí se come de tal forma que está sumergido, el celery o cualquier otra costumbre son lo que comen para el carpaz, a pesar de que no es lo común con agua con sal, de todas formas en este caso sí hace falta. Si la persona mete el dedo dentro de uno de estos 7 líquidos para chuparlo, en este caso no hace falta hacer Netilat Yadayim. Entonces sigue diciendo en Mishnah Berurah que solo son estos 7 líquidos, pero todos los otros líquidos que se exprimen de cualquier fruta no se consideran líquidos con respecto a esta ley. Y nos empieza a explicar ahorita el Mishnah Berurah sobre los diferentes tipos de líquidos que estamos mencionando. Y el primero que dijimos fue vino. Nos traen de otro lugar que el Mishnah dice también si se envinegró un vino, entonces también siendo que viene el vino, también recae sobre él esta ley, que si hay alguna fruta o verdura que está mojada con ese vinagre de vino, hace falta hacer netilá antes de comerlo. Y nos sigue siendo Mishnah Berurah con respecto a la miel que hablamos, estamos hablando de miel de abejas, pero si son miel de dátiles o cualquier otra especie,
en este caso no rige esa ley, únicamente con la miel de abejas. Y escribieron los comentaristas que si la miel se endureció o cualquiera de otros líquidos se endurecieron, ya sea que los cociné o porque hace mucho frío en el medio ambiente y se puso duro, de tal forma que si yo lo toco, no voy a poder, después de que lo toqué, si llega a tocar otra superficie, no lo voy a poder mojar, que sí, que no llegó al nivel de tofea al pia, entonces en ese caso no se considera ya líquido y no hace falta hacer esta netilá. Entonces opina que si una vez se endureció, a pesar de que después se volvió otra vez líquido, tampoco hace falta, excepto el vino, el agua y la leche, que incluso que se endurecieron, si estos volvieron a volverse líquido, entonces sí tienen la ley del líquido. Según esto, nos trae el caso de todo ese tipo de comidas que lo cocinan y lo fríen con miel. Entonces va a depender lo siguiente: si la miel que está encima de ellos se endureció hasta que si yo lo toco no puedo después mojar otra superficie, como dijimos. Entonces, según todas las opiniones, no hace falta hacer netilá. Y eso hay una roquita muy famosa que la hacen con miel, y entonces va a depender de eso. Pero si la miel no está dura, entonces ahí va a depender. El Taz opina que se considera líquido, pero el Maguen Avraham dice: Mishnah discute porque, siendo que esta miel que está aquí con esta comida está para comer y no para beber, entonces tiene nombre de comida. Entonces en este caso no hace falta, según el Maguen Avraham, hacer netilá. El Hayat Adam quiere hacer una diferencia. Si la persona cuando compró la miel, entonces esta miel vino con toda la cera y está todavía dura, de tal forma que uno tiene que suavizarla, entonces, y lo hizo para freír. Entonces de entrada era comida, y todo lo que la puse líquida era también para una comida. Entonces en este caso no hace falta hacer netilá. Pero si cuando la persona ya la compró que estaba suave, entonces en ese caso dice el Hayat Adam que sí hace falta hacer netilá. De todas formas, nos trae el Mishnah Berurah nombre de Derech HaHaim, que en este caso que tenemos discusión, si la persona come esa comida con un tenedor, entonces siendo que el comer tenedor siempre es una sospecha que tal vez voy a tocar, y en este caso que hay discusión, que incluso que toque puede ser que no necesite un netilá daim, entonces nosotros permitimos en un caso así que hay discusión, comer con tenedor y no hace falta hacer netilá daim. Todo lo que hablamos es si lo freímos con miel, como dijimos, miel de abejas. Pero si lo freímos con azúcar, en este caso, según todo el mundo, no hace falta hacer netilá porque no se considera dentro de estos líquidos. Y termina aquí diciendo el Mishnah Berurah que con respecto al aceite, estamos hablando únicamente del aceite de oliva, pero todo el resto de aceite no se consideran aceites para esta ley. Bezrat Hashem, en la próxima clase vamos a seguir con el resto de los detalles sobre los diferentes líquidos. Kol tuv ubeatzlaha.